poner todas nuestras antenas, toda nuestra atención lo más clara posible con esta parte que sigue. Bueno, oremos. Mi Dios, que estás en los cielos, te doy muchas gracias por poder tener este momento una vez más, por poder seguir reuniéndonos cada sábado. Quiero agradecerte porque muchos de nosotros pudimos compartir eh, lindas noticias y estamos alegres y contentos por muchas cosas. También quiero pedirte porque hay otras, otro tipo de pedidos y de comentarios que tienen que ver con dificultades, con problemas de salud y esas cosas por ahí nos ponen un poco tristes y por eso también queremos pedirte que puedas acompañarnos a cada uno y a cada una y también a las personas que están siendo afectadas. En este momento en particular te quiero pedir por Abby para que le des mucha claridad a ella y también para que nos des mucha claridad a nosotros y a nosotras, porque esta es una clase muy importante, estos temas son muy importantes y no estamos tal vez tan preparados como deberíamos y por eso te pido que nos des tu dirección en este momento. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Bien, feliz sábado a todos. Gracias por acompañarme de nuevo con el repaso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la pizarra habíamos comentado que esta era la línea de los 144.000? Y yo había preguntado qué fracción de historia era esta y habíamos dicho que era la cosecha de los levitas. Queremos entender más a profundidad esta parte, esta porción. Sabemos que tenemos la cosecha de los sacerdotes, la cosecha de los levitas y la cosecha de los netineos y la cosecha de los 144.000. ¿Vale? Ahora, quiero decir que la ley dominical es un punto en el tiempo que lo marcamos el 18 de julio, ¿sí? Que hubo ahí la coronación de Trump, ¿vale? Pero también es un periodo de tiempo de la ley dominical al cierre de gracia. Entonces tenemos la ley dominical como un punto en el tiempo, pero también como un periodo de tiempo, de la ley dominical al cierre de gracia. Ok, ahora voy a compartir pantalla para ponernos con la diapositiva. Mm, ¿Me dicen si lo están viendo? Sí, se ve muy Sí. bien. Perfecto. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer un breve repaso, así un flashazo muy rápido de lo que vimos en la siguiente presentación, en la primera. Y sabemos nosotros que el símbolo de 273 es un hito que se produce entre Paño y la ley dominical, ¿verdad? En la línea de Hechos 27, que es la quinta línea, la línea de las instituciones. Y ahí está el clamor dado a medianoche que entendemos que es Paño. Y entre eso y el naufragio, se nos dice que hay 273 personas, almas en ese barco. A partir de ese símbolo, el 273 nos lleva al año 273 antes de Cristo, que es la historia de Pirro. Y sabemos que hay otra batalla, la batalla de Benevento, en el año 275, donde Roma derrota a Pirro y luego en el año 272 antes de Cristo, en la batalla de Argos, ¿qué pasa? Pirro muere y en el año 273 Egipto envía una delegación a Roma por la derrota de Pirro. Así que en el año 272 Roma envía una delegación de regreso a Egipto, encabezado por ¿quién? Por Quinto Fabio Máximo Gorgias. Quinto, ya habíamos dicho, yendo a la nomenclatura romana, vimos que quinto simboliza o representa el quinto mes o el quinto hijo. Ahorita más, un poquito más adelante vamos a ver el calendario romano y el calendario juliano, ¿vale? Porque no está haciendo referencia a el día 5. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. No es un día, ¿sí? Sino un mes. Entonces, quinto simboliza o representa el quinto mes o el quinto hijo y lo marcamos como Julio y Donald Trump. Fabio como cultivador de frijoles o habas, que simboliza el voto y las elecciones, y Máximo Gorges, diluvio o inundación máxima, que se encuentra en la ley dominical simbolizada. Ok.
Em, vale, entonces, hablamos, nos fuimos a la historia de votos, ¿verdad? Y vamos a introducirnos a toda esa historia y comenzamos con la Carta Magna. ¿Qué dijimos sobre la Carta Magna? Dijimos que su nacimiento comenzó en 1215. Sí, fue creada en un tiempo de tensiones, disputas entre los varones ingleses y el rey Juan, ¿verdad? ¿Y cuál fue el propósito de la Carta Magna? Primero, frenar el poder absoluto del rey y someterlo al Estado de Derecho. El segundo era proclamar que la justicia y el juicio fuera justo y no fueran solamente un privilegio, sino derechos universales, ¿verdad? Y de ahí se firmó el 15 de junio de 1200, en el año 1215, tras 3 días de negociaciones que tuvieron, y el rey Juan al final cedió y estampó su sello en la Carta Magna, y eso ocurrió a las afueras de Londres, ¿verdad? Ahora, ¿qué impacto tuvo la Carta Magna? La Carta Magna proclamó que ni siquiera el monarca o el rey estaba por encima de la ley, en este caso el rey Juan. Garantizó derechos fundamentales como el derecho a la justicia y a un juicio justo, aunque al principio estaba dirigida a los varones, como habíamos visto, y las viudas adineradas, marcó el inicio de los derechos individuales y las restricciones al poder gubernamental, ¿sí? También sentó las bases para el derecho del Estado de Derecho. Ahora, sabemos que esta Carta Magna tuvo su importancia en la historia. Es un hito histórico al ser la primera vez que se limitó el poder del rey para proteger los derechos del pueblo, que eran los varones ingleses y las viudas adineradas. Podríamos decir que estas eran las minorías. Ahora, es considerada un pilar fundamental de los derechos humanos y también sentó las bases para las libertades civiles que ahora conocemos al día de hoy. También tuvo su influencia en reformas a posteriores. La Carta Magna fue la base de conceptos claves como la libertad y el gobierno limitado, ¿sí? Y estas ideas influyeron en las reformas del siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sí? Incluyendo la Declaración de la Independencia y también la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Voy a mostrarles esto aquí también y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Así que vamos a entrar ahora a la era de la iluminación, ¿sí? Que fue en el siglo XVIII. Duró más o menos alrededor de 130 años y se dividió en 3 etapas. ¿Cuáles eran esas 3 etapas que promovía esa era de iluminación? Promovió la razón sobre la superstición y la ciencia sobre la fe. Y habían estos pensadores destacados como John Locke, Isaac Newton y Voltaire. Ellos desafiaron el conocimiento aceptado, ¿sí? Y por lo tanto, ellos difundieron sus ideas sobre apertura, sobre la investigación, sobre la tolerancia religiosa, todo hacia Europa y América se extendieron estas ideas. Y el significado histórico que tenemos aquí es que fue un punto de inflexión también en la civilización occidental, simbolizando el paso de la oscuridad, que era la ignorancia, y la luz, que es la razón y el conocimiento, ¿sí? Y estos filósofos promovieron la libertad y los derechos en el ámbito del gobierno y la religión, ¿sí? Ahora, yo les hice una tablita ahí para comparar las ideas de estos filósofos, así que vamos a ir muy rápido. Si se dan cuenta, en el aspecto de legislación, John Locke nos habla sobre el gobierno debe proteger. Él tenía esta idea de que el gobierno debe proteger los derechos individuales. En el caso espérame que me está tapando el nombre, aquí está, eh, Jean-Jacques Rousseau, él hablaba decía con respecto a la legislación, la voluntad del pueblo debe legislar. Y Voltaire decía que la ley debe garantizar la libertad y la justicia. Con respecto al gobierno, John Locke decía, el gobierno representativo basado en el contrato social, se debía basar en el contrato social. Rousseau decía que la sociedad gobernada por la voluntad general sin monarcas. Voltaire decía que la monarquía, él no quitaba la monarquía, pero que debía ser ilustrada con reformas sociales. Con respecto a la libertad, John Locke decía respetar los derechos mediante un contrato social, ¿sí? Y Jean-Jacques decía que el pueblo se gobierna a sí mismo para ser libre. Y luego Voltaire decía que se enfoca en la libertad de pensamiento y expresión y religión. Ahora, con respecto a la religión y el Estado, John Locke no habló con respecto a nada de eso, pero
en este caso, el otro filósofo dice, propone un sistema secular basado en la voluntad general, ¿sí? Y Voltaire decía, el fuerte defensor de la separación, él era un fuerte defensor de la separación de la iglesia y el Estado. Ahora, con respecto a la igualdad social, se enfoca en la igualdad de derechos individuales, ¿sí? Y Jean Rouser decía que él proponía una sociedad igualitaria sin jerarquías reales, ¿sí? Y Voltaire decía que aceptaba la jerarquía, pero pedía el respeto por los derechos básicos, los derechos inalienables, ¿sí? Ahora, con respecto a la perspectiva sobre el pueblo, que la perspectiva que tenía John Locke era de que las personas pueden reemplazar gobiernos corruptos, ¿sí? Jean decía que el pueblo es soberano y puede legislar directamente. En el caso de Voltaire, decía que desconfiaba de las personas comunes para tomar decisiones políticas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que estos pensadores, estos filósofos de la era de iluminación, que John Locke priorizó los derechos individuales y un gobierno representativo, si ustedes se dan cuenta. Rose abogó por una sociedad igualitaria sin monarca, gobernada por la voluntad general. Y Voltaire promovió la libertad de expresión, la separación de la iglesia y el Estado, aunque creía que el pueblo común no era políticamente competente para gobernarse. Ahora, estas ideas que estamos marcando aquí, em, las ideas de la iluminación influyeron mucho ahora con respecto a las revoluciones francesa y americana. La Revolución Americana comenzó en el año 1775 hasta 1786 y sabemos que fue una lucha contra el dominio británico. Comenzó como una protesta contra los impuestos que se imponían sin que los colonos tuvieran representación en el Parlamento británico. No tenían representación en el Parlamento y aún así se les imponían impuestos. Ahora, las batallas también de Lexington y Concord del 19 de abril de 1775, pues también marcaron el inicio del conflicto armado entre Gran Bretaña y las 13 colonias. Aquí hubo hechos muy claros, como que se produjeron 273 muertes británicas. Al principio, los colonos no buscaban la independencia, sino que reclamaban sus derechos dentro del Imperio Británico, ¿sí? Y aquí vamos a ver que hay un cambio de pensamiento, ¿sí? A medida que avanza la revolución, la mayoría de los colonos concluyeron que para asegurar los derechos debían separarse de qué? Del Imperio Británico, del gobierno, ¿sí? Y este cambio tuvo influencia por las ideas de quién. ¿Quién de estos filósofos pueden relacionar que pide esa separación del gobierno para que sean libres? ¿A quién se adjudica más a ese pensamiento? A a Jean. contar. No, Voltaire no, él sí pedía, él sí decía, si se dan cuenta, no pedía la separación del gobierno de las monarquías, pero que sí respetaran las reformas sociales. En este caso se adjudicaba más a los pensamientos de Jean Jacques, ¿sí? Si se dan cuenta, él sí hablaba proponía un sistema secular, el pueblo se podía regir a sí mismo, ¿se dan cuenta? Entonces estaba influenciada por estas ideas, ¿sí? De este pensador, de este filósofo, ¿sí? Como la soberanía popular y la libertad del pueblo para gobernarse a sí mismo. Y ahora luego tenemos la Declaración de la Independencia en el año 1776. Y los principios fundamentales que vemos aquí es que afirma la Declaración de la Independencia que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables. ¿Cuáles eran esos derechos que también los abordamos mucho? También el anciano Parminder abordó mucho sobre este tema. Era la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Y la influencia de John Locke que vemos aquí, esta idea se basa en los principios Locke, que es con respecto a la declaración de la independencia, ¿sí? De que todos los hombres son creados iguales. Y vemos esto de la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, Thomas Jefferson, ¿sí? Él reemplazó la propiedad por la búsqueda de la felicidad, entendida también como la libertad de poseer cosas y prosperar. Y luego tenemos la legitimidad del gobierno, ¿sí? Esta legitimidad declara que los gobiernos obtienen su poder del consentimiento de los gobernados, destacando la importancia del contrato social. ¿Sí? Del contrato social que hablaba quién, John Locke, ¿sí? Ese consentimiento se expresa mediante qué, ese contrato social de qué se hablaba. Era mediante el voto en elecciones, ¿sí? ¿Alguien quería decir?
¿Algo? Vale. Entonces, ajá, ¿nadie? No Bien. era que estaba el micrófono abierto de mi esposo. Ah, ok, bueno. Ok, continuamos entonces. Entonces, el consentimiento que se expresa entonces de ese contrato social era mediante el voto en elecciones, lo que otorga esa legitimidad al gobierno de lo que estamos hablando, ese consentimiento de los gobernados. Ahora, voy a pasar a otro cuadro que también les hice, ¿vale? Y aquí estamos entrando ahora con los fundadores estadounidenses, ¿sí? Los fundadores estadounidenses y el sufragio, vamos a hablar aquí, ¿sí? El dilema que vamos a ver aquí es sobre el voto, ¿sí? Porque ahora estamos hablando sobre el contrato social, es sobre el voto. Y los fundadores debatieron quién debía tener el derecho al voto y cómo organizar el sufragio. En ese tiempo era proteger los derechos de la minoría, significaba defender los intereses de los propietarios de esa tierra. ¿Quiénes eran la minoría? Aquí ya lo estamos mirando, los propietarios de tierra, los terratenientes, ¿sí? Y estos temían que los propietarios al votar pudieran superar el número y afectar los derechos de los terratenientes, estos propietarios de tierra. Ahora, la opinión de Jim Madison era que consideraba que el sufragio era fundamental en las constituciones republicanas. Sin embargo, señaló que regularlo era complicado, ¿sí? No era tan fácil. ¿Cuáles eran esas regulaciones? Era restringir el voto a los propietarios para que pudieran oprimir a los no propietarios. O era el otro punto también ampliarlos a todos. Pero esto podría poner también un riesgo los derechos de los propietarios si la mayoría no poseía tierra. ¿Y cuáles eran sus preocupaciones de John Adams en el año 1787? Temía que una mayoría en el gobierno pudiera abolir deudas, imponer altos impuestos a los ricos, adoptar una visión igualitaria que afectara el sistema existente, ¿sí? Entonces podemos ver que los fundadores estadounidenses enfrentaron el desafío de equilibrar el derecho al voto. Se dan cuenta, no era tan fácil. Y estaban intentando, a la vez, intentaban proteger los intereses de los propietarios sin oprimir a los no propietarios, mientras temían que una mayoría sin tierra pudieran alterar el sistema político y económico. Entonces vamos a ver aquí que va a haber una tensión entre las minorías y la mayoría, ¿verdad? Los fundadores enfrentaron el desafío de equilibrar los derechos de la minoría con el gobierno de la mayoría. Eh, Durante los congresos continentales, los estados aplicaron muchas medidas populistas como grabarlos a los ricos, abolir deudas, aunque estas medidas inicialmente representaron la voz del pueblo, pero también hubo una causa y un efecto, una crisis financiera, ¿sí? Ahora, esto nos lleva también, porque esto los fundadores estadounidenses aprendieron también de las lecciones de las historias pasadas, como la antigua Grecia, que el gobierno, que era la mayoría, em, no había control y resultó un desastre, lo que sirvió como una advertencia para estos pensadores. Por ello se consideró esencialmente implementar pues controles, equilibrios para proteger las minorías dentro de una democracia, ¿sí? Ahora, con respecto al derecho al voto, la historia del sufragio en Estados Unidos ha sido pues larga y difícil, no ha sido nada fácil, ha sido muy complicado, con constantes luchas para equilibrar la inclusión y la protección de los derechos individuales. Entonces, los fundadores estadounidenses podemos ver que aprendieron de la historia, establecieron un sistema democrático con controles para evitar que el gobierno de la mayoría perjudicara a las minorías, ¿sí? Destacando que la historia del voto en los Estados Unidos ha sido un proceso complejo, pero a la vez desafiante. Lo llevamos a la Constitución, ¿sí? En los años 1789, muy pocas personas podían votar, ¿verdad? Durante casi el primer siglo, solo los hombres blancos mayores de 21 años. En muchos estados, solo los hombres blancos terratenientes, que eran los que tenían propiedades, tenían derecho al voto. Esto reflejaba que regaban estos pecados, el racismo, el sexismo, el clasismo de esa época, ya que solo se le permitía votar a las personas blancas y hombres y propietarios de tierra. Y el presidente, cuando se hizo la primera elección que se eligió a George Washington, hay un porcentaje mínimo, como el 6% de la población elegible, ¿sí? La Constitución de 1789
no establecía el derecho al voto, aunque garantizaba otros derechos como la libertad de expresión y religión. Y a pesar de mencionar el voto más de 40 veces, pues no incluía una garantía explícita para votar, ¿sí? Entonces los padres fundadores no lo incluyeron debido a la controversia entre quienes había esa controversia. Ahora aquí vamos a ver a los federalistas y los antifederalistas, ¿sí? Vamos a ver sobre el derecho al voto y el sistema de gobierno en los Estados Unidos. Entonces hay una disputa, ¿sí? Vemos aquí una disputa entre los federalistas y los antifederalistas. ¿Por qué? Porque los federalistas querían un gobierno federal unificado, mientras lo contrario, los antifederalistas preferían mantener el poder del voto a nivel estatal, ¿sí? Así que la Constitución y el voto, vamos a ver que no incluyó un derecho explícito al voto, ¿sí? Sino también vamos a ver que otorgó a los estados el poder, aunque el Congreso podía intervenir si era necesario. También vamos a ver otro punto, que era que esta concesión fue clave para ratificar la Constitución, ¿sí? Y los fundadores asumieron que los estados no negarían. Ellos pensaron que, que los estados no iban a negar a sus ciudadanos el derecho al voto, pero la delegación del control electoral los llevó a prácticas muy, pero muy injustas. Y ahora entonces, ¿quién eran los que tenían derecho al voto? Para los años 1789, solo los hombres blancos, si se dan cuenta, solo podían votar, estos propietarios. Y a los años 1860 el derecho al voto se amplió, pero ahora para los hombres blancos no propietarios. Y otros grupos como los afroamericanos, las mujeres, los nativos americanos, personas que tenían entre la edad entre 18 y 21 años y tuvieron que luchar por el derecho al voto, ¿sí? Todo esto en los siglos XIX y en el siglo XX, ¿sí? Ahora vamos a ver que vamos a tener un Estados Unidos como una república democrática, aunque a menudo se le ha dicho que es como un país democrático. Estados Unidos es una república democrática, ¿sí? En este sistema. ¿Por qué? ¿Por qué es una república democrática? Porque los ciudadanos eligen sus representantes para proteger. ¿Qué quieren proteger ellos? Sus intereses y participar en las elaboraciones de leyes. Otro punto también es que no es una república, digamos, como pura, ni una democracia pura, sino un sistema híbrido. Entonces podemos ver que el control del voto delegado a los estados, las tensiones que hubieron entre los federalistas y los antifederalistas, lo que provocó esto fue el avance de los derechos electorales, ¿sí? Mientras que los Estados Unidos se consolidó como una república democrática con un sistema que combinaba elementos de democracia representativa y republicanismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que hay sobre las medidas para limitar el gobierno de la mayoría en los Estados Unidos. Hubo un riesgo, el riesgo del gobierno de la mayoría. Primero era que la regla de la mayoría puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque si esa mayoría es discriminatoria, ahí tenemos un problema grave. Ahora, para mitigar este riesgo, los padres fundadores crearon instituciones como ¿cuáles? Eran tres instituciones. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Ok. Era el colegio electoral, el Senado y el compromiso de los tres quintos, ¿sí? El compromiso de los tres quintos sabemos que equilibraba la representación entre los estados esclavistas y los no esclavistas, ¿sí? El Senado estaba diseñado ¿para qué? Para restringir el poder de la mayoría y otorgar representación equitativa, ¿sí? Entre estados grandes y estados pequeños, ¿sí? También vemos que inicialmente los estados grandes como ahí ponen como Virginia querían representaciones proporcional, mientras que los pequeños como Delaware exigían igualdad de representación. En base a esto hubo una crisis. Delaware amenazó con unirse a Francia si no se les garantizaba representaciones equitativas, ¿sí? Y lo que hicieron, la solución que se otorgó fue que se acordó que todos los estados, tanto grandes y pequeños, tendrían dos senadores, ¿sí? Un acuerdo que permanece hasta el día de hoy, ¿sí?
Y luego vamos a ver en esto la protección de las minorías. Los padres fundadores justificaron la creación de estas instituciones para proteger los derechos de la minoría. Sin embargo, estas minorías eran principalmente, pues, hombres ricos, propietarios blancos, quien controlaban el poder, incluso en los estados del sur. Y el compromiso de los tres quintos prácticamente ayudó a mantener este equilibrio, asegurando poder político a los estados esclavistas. Entonces, vemos en todo este dilema que los fundadores estadounidenses limitaron el gobierno de la mayoría creando instituciones, como ya habíamos mencionado, el Senado, el colegio electoral, ¿sí? Y estaba diseñada para equilibrar la representación entre estados grandes y estados pequeños. Sin embargo, estas medidas protegían principalmente a quienes, a la élite, propietarias blancas, y mientras el compromiso de los tres quintos hacía ese refuerzo, ¿sí? Reforzaba el poder de los estados esclavistas en el sistema político. Ahora, la representación, quiero ver también la representación equitativa y el gobierno de las minorías, ¿sí? Cuando hablamos sobre estas representaciones, el Senado, habíamos dicho que estaba diseñado para proteger a los estados pequeños y una minoría privilegiada, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos efectos que trajo? Pues una minoría blanca, conservadora, sexista, que buscaba suprimir el poder de una mayoría multirracial diversa. Y a causa de esto, tenemos un claro ejemplo en la Corte Suprema, ¿sí? Dominada por jueces conservadores, nombrados por presidentes que perdieron el voto popular, pero confirmados por senadores que representaban una minoría, reflejaban un gobierno de minoría que violaba el principio. ¿Cuál era ese principio? Una persona, un voto, ¿sí? Entonces, el originalismo y la Constitución, vemos que la Constitución fue ratificada con concesiones como el Senado, el Colegio Electoral, el compromiso de los tres quintos, ¿sí? Decisiones que muchos redactores, como el que vimos Jeff Madison aquí, ¿sí? Consideraron antidemocráticos, ¿sí? Y aunque buscaban proteger sus intereses como minoría, también reconocían el riesgo que estas medidas suponían para la democracia, ¿sí? Entonces, ¿realmente era un documento vivo? Porque la Constitución no se había enmendado lo suficiente para expandir el derecho al voto y aceptarse en esos tiempos modernos. Ahora, en el discurso de Gettysburg, en 1863, avanzando en nuestra línea de la historia del voto, Abraham Lincoln destacó que la nación fue fundada ¿en qué? En dos grandes principios, la libertad y la igualdad. Y subrayó la necesidad de un nuevo nacimiento de la libertad y un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿sí? También enfatizó ese discurso que la única forma de garantizar un gobierno verdaderamente democrático es a través de unas elecciones justas y libres. Ahora, vamos a ver una reconstrucción a todo esto. En los años 1865 y 1877, el objetivo principal era restringir a los estados del sur a la Unión, ¿sí? Garantizar los derechos de los antiguos esclavos, redefinir la relación entre los afroamericanos y blancos. Y vamos a ver esto, cómo se ve esa reconstrucción. Y esa reconstrucción era a través de las enmiendas. Tenemos en la 13ª enmienda. ¿Qué hizo la 13ª enmienda? Abolió la esclavitud, ¿verdad? ¿Qué hizo la 14ª enmienda? Otorgó ciudadanía y garantizó la igualdad ante la ley. ¿Y la 15ª enmienda? Voto, Prohibió negar. Ujú. Sí, sí. el voto, digo. Ajá, exactamente. Prohibió negar el derecho al voto por motivos de raza, color o condición de servidumbre, ¿sí? Entonces, la Constitución y las medidas implementadas desde su creación, pues vemos que ha reflejado estas tensiones entre la protección de minorías privilegiadas y el avance hacia una democracia inclusiva, porque en realidad era una democracia inclusiva. La guerra civil, el discurso de Gettysburg, las reconstrucciones marcaron
puntos de inflexión importantes en la lucha por la igualdad, ampliando pues los derechos civiles, el derecho al voto y los desafíos actuales, como la supresión de votantes y el poder de las minorías, siguen poniendo a prueba esa democracia en los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho que esta reconstrucción, como la decimoquinta enmienda, eh, hay una reconstrucción. Esa enmienda está en los años 1865 y 1877, ¿sí? Eh, Nos garantizaba el derecho al voto sin importar la raza, el color, la condición previa de servidumbre y también dio al Congreso el poder de hacer cumplir esa disposición. Esto es importantísimo, ¿sí? Para el avance. Y luego hay estos impactos inmediatos, ¿sí? El Congreso pues aprueba la ley de aplicación que en el año 1870 para garantizar el voto de los afroamericanos. Vamos a ver que también se logran avances durante la reconstrucción, como la elección de los senadores y gobernadores negros o afroamericanos, pero a la vez vamos a ver esos impactos inmediatos, pero también hay un retroceso. Siempre pasa estas cosas en las historias, ¿sí? Y vamos a ver el compromiso de Jay Tilden en el año 1877. ¿Qué era esto? Pues donde se retiraban las tropas federales del sur, permitiendo violencia, intimidación, fraude electoral contra los votantes afroamericanos. Y también vamos a ver otro retroceso que fue las leyes de Jim Crow, ¿sí? En los años 1888 a 1908, que introdujeron pruebas de alfabetización, impuestos electorales y otras restricciones que incluyeron a los afroamericanos pues, en el sistema político, ¿sí? Y luego vamos a ver la enmienda 19, ¿sí? En los años 1920. Otorga el derecho al voto, pero ahora ¿quiénes? Ahora las mujeres, tras décadas de mucha lucha, ¿sí? Impulsadas por su participación durante la Primera Guerra Mundial. También vemos que se beneficiaron también las mujeres blancas, pero con el tiempo se extendió pues a todas las mujeres, ¿sí? Entonces hay una evolución de este término del sufragio del que estamos hablando, ¿sí? Sabemos que se deriva del latín suffragium, ¿sí? Que inicialmente significa oraciones por los muertos y luego se asoció con el acto del votar como una forma de apoyo, ¿sí? Entonces el término sufragista originalmente se usaba de forma despectiva, pues para minimizar el movimiento de las mujeres por el derecho al voto, ¿sí? Ahí vemos la definición en el diccionario católico, ¿sí? Y vamos a ver que estas declaraciones universales de los derechos humanos en el año 1948 eso se proclamó el 10 de diciembre de 1948 en París, liderada por ¿quién? Este es muy conocido su nombre, Leonor Roosevelt, ¿sí? Que establece los derechos humanos fundamentales, inspirados más de 70 tratados internacionales, ¿sí? El artículo 21, todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su país. El artículo 21 también garantizaba elecciones libres, a sexos igualitarios, a servicios públicos, la soberanía basada en la voluntad del pueblo. También el artículo 21 evitó mencionar explícitamente la democracia para no asociarlos con regímenes democráticos que dieron lugar a dictadores como quienes, Hitler, ¿sí? Y luego vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? A los movimientos de los derechos civiles en los años 1950 y 1960. Se intensificaron en Estados Unidos con eventos claves como la protesta de Rosa Parks, ¿sí? En el año 1955. 50 y 1955, ¿sí? Y marcaron un punto de inflexión también para la lucha por la igualdad racial. Entonces, vamos a ver que la lucha por los derechos de voto en los Estados Unidos, hasta ahora, como hemos estado hablando sobre la historia y los avances y los retrocesos, desde las enmiendas durante la reconstrucción hasta los movimientos de los derechos civiles y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
con el artículo 21, el esfuerzo global por garantizar la igualdad, participación de política, la protección contra los regímenes autoritarios, sigue siendo fundamental para la democracia, ¿sí? Ahora, vamos a ver estos puntos claves también, la lucha por los derechos civiles y el derecho al voto en los años 1950 y 1960. ¿Qué vemos? Vemos afroamericanos que lucharon por abolir la segregación, la discriminación, y pues ellos querían obtener el derecho al voto, ¿sí? Y en 1957, ¿quién tenemos aquí? Un personaje importante, Martin Luther King, ¿sí? Que subrayó que el derecho al voto era esencial para la justicia y los derechos civiles. Y para los años 1964, vamos a un porcentaje de 6,7, que los afroamericanos estaban pues registrados para votar en Mississippi y el 2% en Selma y Alabama, ¿sí? Así que la ley de los derechos civiles en los años 1964 prohibió la discriminación por raza, ¿sí? Y no solo por raza, religión, sexo y color. Eliminó también los derechos civiles, los impuestos electorales, ¿sí? Porque se ponían impuestos también. Y declaró lo declaró esos impuestos como algo inconstitucional, ¿sí? La práctica de la discriminatorio, y también en el registro de los votantes. Luego, la ley del derecho al voto, hablando de la ley de los derechos civiles, ahora tenemos la ley del derecho al voto en los años 1965. Fue un hito también en los derechos civiles tras eventos como el Domingo Sangriento en Selma, Alabama. ¿Y cuáles fueron sus partes claves de este evento del Domingo Sangriento? Pues eliminó prácticas representativas que impedían votar, como pruebas de alfabetización. También requirió autorización previa para cambios electorales en estados con antecedentes de discriminación, y también envió funcionarios federales para registrar votantes en áreas problemáticas. Entonces vamos a ver que hay una evolución de la política y el sistema electoral, ¿verdad? Con las cláusulas de extinción. ¿Cuáles fueron esas cláusulas de extinción? Algunas disposiciones eran la ley de derecho al voto, como BRA, ¿sí? Debían pues revisarse periódicamente. También la ley de derecho al voto fue renovada varias veces, no solo una vez, varias veces, con apoyos que se le dice bipartidistas. Y aunque sus disposiciones, como en las secciones 4 y 5, se fueron diluyendo con el tiempo. Y esto nos trajo pues cambios sociales, ¿sí? Y vamos a ver más enmiendas importantes, ya no las enmiendas que mencionaba la 13, la 14, la 15, también la enmienda 24, que la enmienda 24 traía pues abolió los impuestos electorales, porque no solo se decía, ¿verdad? Ahora pues se tenía que declarar, ¿no? Y la vemos en la enmienda 24. Y luego en la enmienda 26, que fue en el año 1971, otorgó el derecho al voto a los jóvenes 18 y 21, debido a la guerra de Vietnam. Y luego tenemos la enmienda 19 en el año 1920, dio el derecho al voto a las mujeres, aunque inicialmente solamente eran pues las mujeres blancas, ¿sí? Y vamos a ver esas reacciones y resistencia. ¿Por qué? Porque la ley del derecho a voto enfrentó resistencia inmediata con algunos estados. ¿Por qué? Porque ellos querían impugnarla, estas enmiendas, porque ellos consideraban eh, que violaba sus derechos constitucionales a supervisar las elecciones. Y en 1980, como a ver si lo menciono bien su nombre, Paul Weiriet, ¿sí? Él expresó que reducir la participación electoral favorecía su influencia política. Y luego, finalmente, entramos casi pegando a nuestro tiempo del fin, la mayoría moral, que es por mucho tiempo en nuestro aumento de conocimiento, hablamos mucho sobre la mayoría moral, y también el desplazamiento del enfoque político. Es importante esto también, ¿sí? Y en el año 1979 el enfoque de la política social cambió de la desigualdad racial hacia cuestiones de género, educación, la relación entre qué también, entre la iglesia y el Estado. Y a pesar de esto, el racismo siguió siendo un factor subyacente en la política estadounidense, no tan fuerte
pero también estaba ahí, ¿sí? Así que la lucha por el derecho al voto, como ustedes pueden ver, fue una parte esencial del movimiento por los derechos civiles, ¿sí? Lograron avances significativos como la ley del derecho al voto en los años 1965. Sin embargo, también enfrentó resistencias y modificaciones que diluyeron su impacto. También vamos a ver que la política estadounidense se reconfiguró a lo largo de toda esta década, ¿sí? Enfocándose con nuevos temas sociales, como mencioné, el género, pero sin superar del todo las tensiones raciales, ¿sí? Así que vamos a ver esa reautorización de la ley del derecho al voto. Ya nos introducimos al 2006, ¿sí? En 2006, la ley del derecho al voto, BRA, fue reautorizada por cuarta vez con un fuerte apoyo bipartidista, ¿sí? Y luego vamos a ver un fallo, ¿sí? Que es el Shelby versus Holder, ¿sí? En el año 2013. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema declaró inconstitucional la fórmula del artículo 4. Recuerden que estaba el artículo 4 y el artículo 5, pero el artículo 4 de la Ley de Derecho al Voto que identificaba que las jurisdicciones necesitaban autorizaciones previas, ¿sí? Pero la Corte argumentó que la fórmula estaba basada en, pues, en datos antiguos, como que estaban descontextualizados. Eso es lo que estaba argumentado la Corte Suprema, ¿sí? Y esto dejó, y no, como, digamos, como que detenible o fuera, ¿sí? De su lugar a la sección 5, ¿sí? Y haciendo la ley del derecho al voto prácticamente pues ineficaz. Era una ley prácticamente muerta, ¿sí? Ahora, vamos a ver estos efectos posteriores. A raíz de esto, de este fallo, vamos a ver estos efectos posteriores en donde, en los años 2013 al 2018, como la supresión del voto, que se había vuelto más sofisticada con métodos como cuáles, requisitos estrictos de identificación, se empieza a volver más estricto, más complicado, restricciones para el registro de votantes, limitaciones de acceso al voto anticipado o por correo, las elecciones presidenciales como en los años 2016-2018, que conocemos esa historia, y fueron las primeras sin la plena protección de la ley de derecho al voto, mostrando pues radicalmente efectos muy significativos. Y luego esta supresión del voto y la postura republicana, vamos a ver a Donald Trump que declaró que facilitar el voto afectaría negativamente a los republicanos. ¿Sí? Él lo veía así. Y en 2021, Georgia, ¿sí? Aprobó la ley de integridad electoral, que está como estipulado como HB 531, ¿sí? Vamos a ver que se limite el acceso a las papeletas del voto ausente, empiezan a reducir las horas de votación anticipadas y las urnas, prohíben dar agua a las personas en largas filas para votar y más de 250 proyectos de ley en 43 estados promovidos por quienes, por los republicanos, ¿sí? Buscaban restringir el acceso al voto por correo, reducir buzones, eliminar campañas de movilización, especialmente en comunidades afroamericanas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La postura que tenía el Partido Republicano y cómo querían suprimir el voto con todos estos tipos de restricciones, ¿sí? Y vemos otra vez que estamos mirando aquí retrocesos en los derechos del voto, ¿sí? Estas restricciones que permiten que una minoría de votantes pues ejerza un mayor poder político. Y esto fue a causa de que al fallo, ¿sí? El fallo que tuvo la Corte Suprema con Shelby versus Holder, ¿sí? Que se dio en el año 2013 y otras medidas como en la ley dominical en el año 2014 también. Hay otro punto importante ahí. Y han consolidado el control republicano sobre el proceso electoral, como pueden ver. Entonces, el fallo de Shelby versus Holder prácticamente debilitó la protección de la ley del derecho al voto, permitiendo nuevas formas de supresión del voto. Y las medidas recientes, impulsadas por legisladores republicanos, vamos a ver también aquí el papel también de Donald Trump, y buscan limitar la participación electoral, especialmente en las comunidades más vulnerables, ¿sí? Todo esto estaba marcando un retroceso significativo en los derechos del voto en los Estados Unidos.
Entonces vamos a ver que en la ley dominical vemos un debilitamiento de los derechos del voto y cómo tuvo ese impacto del fallo en la Corte Suprema con Childs versus Holder, ¿sí? Con la eliminación de protección de la ley del derecho al voto, y esto hizo que debilitara los derechos electorales en Estados Unidos. Luego vamos a ver otro punto importante aquí, la ley para el pueblo, HR1, ¿sí? La ley para el pueblo. ¿Qué trae esto, la ley para el pueblo? Pues está representada en 2016 por los demócratas, ¿sí? ¿Qué buscaba la ley para el pueblo? Buscaba ampliar los derechos del voto, reformar las leyes de financiación de campaña, reducir influencia del dinero en la política, también limitar la manipulación de partidistas, establecer reglas estáticas, o estas reglas que eran como eh, éticas, podríamos decir, sí, como valores éticos, ¿sí? Y para funcionarios federales, ¿sí? Y aunque significaba esta ley, no avanzó en el Senado debido a la falta de apoyos bipartidistas, ¿sí? Que siempre se me va ese nombre, bipartidista, ¿sí? No hubo ese apoyo para la ley para el pueblo, lo que traían los demócratas en el año 2016. Y luego vamos a ver la ley de los derechos electorales, John Lewis, ¿sí? HR4, ¿sí? Y esta fue diseñada, ¿para qué fue diseñada la ley de derechos electorales de John Lewis? Estaba diseñada para restaurar las protecciones de la ley de derecho al voto también. También permanece estancada por el Congreso. Otra vez vemos la falta de consenso político y vamos a ver esta interconexión, ¿sí? Entre los derechos del voto, el aborto y la democracia. Todo hay una causa y un efecto en todo esto, ¿sí? Como la decisión de Doe versus Jackson, ¿sí? Que anuló Roe versus Wade, ¿sí? Que nosotros, bueno, no se está viendo aquí en la pantalla porque tengo la diapositiva, pero eso lo vemos en junio en 2022 en Concord, ¿sí? Con la anulación de Roe versus Wade. Bueno, a ver si se pueden imaginar en nuestra fracción de la historia de la cosecha, ¿sí? Que es nuestro aumento de conocimiento. Y vamos a Se ver, ve igual, ¿eh? se puede ver igual. Ah, ok. Y podemos ver eso, ¿no? La debilitación del derecho al voto vamos a ver cómo puede abrirse una puerta a la eliminación de otros derechos fundamentales, ¿sí? Como ya vimos, el aborto, ¿sí? Y vamos a ver impactos de las leyes que hubieron que identificaron estos votantes, ¿sí? El impacto que hubo, afectaban negativamente a mujeres, especialmente aquellas que han cambiado su nombre por matrimonio o transición de género, ¿sí? A quienes afectan aquí, a los trans también, ¿no? También suprimen los votos de la comunidad LGBT mediante tácticas discriminatorias, ¿sí? Vamos a ver esta relación histórica entre elecciones y la ley dominical, porque esto es importante, ¿sí? Desde los inicios de los Estados Unidos, los derechos de voto han sido un tema controvertido, es lo que hemos estado repasando, ligadas a figuras históricas como Quinto Fabio, Máximo Gorgie, ¿sí? Que está simbolizado en la ley dominical. Y hay esa perspectiva global y las elecciones más importantes, que es en el año 2024, ¿sí? Que se celebraron más de 70 elecciones con la participación de más de 4.200 millones de personas, ¿sí? Representando más de la mitad de la población mundial. También vamos a enfatizar que la elección más importante es ¿cuál? ¿Cuáles fueron las elecciones más importantes? Porque hubieron muchas elecciones en todo el mundo. La Tierra Gloriosa, Estados Unidos, destacando también un enfoque espiritual y profético sobre el tema, ¿sí? Entonces, en todo esto, porque vamos a ir hablando sobre esto, vamos a ver que el debilitamiento de las protecciones de la ley de derecho al voto ha permitido un retroceso significativo en los derechos electorales, ¿sí? Las leyes propuestas como la ley para el pueblo, la ley de los derechos electorales como John Lewis, enfrentaron bloqueos en el Congreso, ¿sí? No había apoyo
bipartidista, ¿se dan cuenta? Y mientras que las tácticas de supresión electoral afectan a estas minorías, ya no eran las minorías que hablamos en el pasado, sino a quiénes, a mujeres, comunidades LGBT y otras minorías, ¿sí? La interconexión entre democracia, derechos civiles y elecciones globales muestra la importancia de proteger el derecho al voto como fundamento de otros derechos, ¿sí? Entonces vemos cómo eh, ya pasando toda esta historia del voto que hablamos, quiero ir un poquito más adelante, avanzando ya, vamos a ver la importancia, porque que hay puntos claves, ¿sí? La importancia del calendario y la historia romana en las elecciones, porque Quinto Fabio Máximo Gorgias, ya habíamos dicho que Fabio simboliza qué, ahí lo tenemos, las elecciones electorales, mientras que Máximo Gorgias representa diluvio o una inundación máxima que estaba asociada con qué, aquí lo tenemos, con la ley dominical, ¿verdad? Vemos eso. El análisis de Quinto puede interpretarse como un símbolo de momentos críticos relacionados con elecciones. Y quiero ir a esa grafiquita. Aquí tenemos el calendario romano y luego tenemos el calendario juliano, ¿sí? Y vamos a ver que este análisis de Quinto puede interpretarse como un símbolo de momentos entonces muy críticos relacionados con las elecciones. ¿Por qué? Porque si tú nacías en el quinto mes o eras el quinto hijo, te llamarían como quinto, ¿sí? Eso fue en los años, estamos marcando en los años 570, perdón, 500, no, 272, 273 antes de Cristo, y vamos a ver que se usaba que el calendario romano lunar, ¿sí? Eh, Ese calendario romano inicialmente era un calendario lunar de 10 meses. Pueden ver ustedes aquí, aquí lo marqué, son 10 meses, ¿sí? Estaba ideado por quién? Por el primer rey de Roma, llamado Rómulo, en el año 753 a.C. Y vamos a ver después que el calendario juliano, porque este era lunar y este era solar, vamos a ver que en el año 46 antes de Cristo, vamos a ver que este calendario añade enero, añade febrero, ¿sí? Y vamos a ver que es renombrado a Quintilis como el nombre de Julio César, ¿sí? Julio era en honor a él. Y luego vamos a ver que Sextilix en agosto, que lo tenemos aquí, fue nombrado en honor por Augusto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por eso les mencioné hace rato, se trata de un día, no es de un día. Había mencionado que si tú nacías en el quinto mes em, eras llamado como quinto, ¿sí? O eras el quinto hijo, pero no es un día en particular de como se había mencionado en algunas personas que decían al 5 de noviembre. No tiene nada que ver porque estamos hablando aquí con respecto el análisis del quinto y estamos viendo los calendarios, tanto el romano como el calendario juliano. Y si se dan cuenta, el quinto, o sea, el quinto mes y el séptimo mes, ¿se dan cuenta? Se ha recorrido y está aquí. Ahora, quiero que eso esté muy claro para ustedes. Ahora, Julio César, sabemos que pertenecía a la tribu Julio y usó un elefante en su moneda para simbolizar su victoria en la participación de la guerra púnica, ¿sí? Su cognomen, como habíamos mencionado, voy a ir para acá, su cognomen, acá, lo pueden ver, acá su cognomen, César, y evolucionó en títulos como Kaiser y Zar asociados con líderes autoritarios, ¿sí? Ahora, eh, vamos a ver que el proceso de las elecciones primarias en Estados Unidos, como convenciones de los partidos en 2024, la Convención Nacional Republicana, se celebró en julio, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Y la Convención Nacional Demócrata cuándo se celebró? En agosto, ¿sí? En agosto. Entonces, las primeras presidenciales fueron realizadas de enero a junio y de ahí ellos seleccionan a los candidatos de cada partido, ¿verdad? Ahora, es importante que ahora entendamos el funcionamiento de las primarias, ¿sí?
¿Por qué? Porque los votantes republicanos eligen entre los candidatos republicanos, ¿sí? Y los demócratas entre los candidatos demócratas. Y los resultados determinan el número de delegados que cada estado enviaría a la Convención Nacional. Ya nosotros sabemos quiénes fueron sus representantes, ¿verdad? Y ahora, los delegados en las convenciones nacionales, ¿cuáles fueron esos tipos de delegados? Los delegados comprometidos y los delegados no comprometidos. ¿Cuáles tenían esa funcionalidad de los delegados no comprometidos? Ellos estaban obligados a qué? A votar por el candidato que ganó en su estado. Por lo contrario, los delegados no comprometidos tienen libertad para decidir su voto durante la convención, ¿sí? Entonces vemos una distribución. La Convención Nacional Republicana había alrededor de 2.500 delegados, los cuales 157 no estaban comprometidos, ¿sí? Ahora, en la Convención Nacional de los Demócratas había aproximadamente unos 4.500 delegados, ¿sí? Y vamos a ver el proceso, cómo se hace ese proceso. Los delegados comprometidos deben votar según, habíamos dicho, los resultados de las primarias, ¿sí? Pero algunos pueden cambiar su voto tras los debates y discursos que se presentan por sus candidatos representantes, ¿sí? Y las convenciones televisadas oficialmente a los candidatos presidenciales y también vicepresidenciales. También los presidenciales es un punto importante que tenemos que entender, ¿sí? Esa la vamos a ver un poquito más, a ampliar un poco más en la siguiente presentación que vamos a tener, ¿sí? Entonces, vemos la importancia de la elección del vicepresidente. ¿Por qué? Tenemos que tener el foco también central en la elección del vicepresidente, porque ellos reflejan la dirección del partido y es la clave fundamental, especialmente cuando un candidato presidencial busca la reelección o un segundo mandato, ¿sí? Entonces vamos a ver que las elecciones primarias y las convenciones nacionales en Estados Unidos se dan cuenta, es un proceso complejo, pero cruciales para la selección de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a través de los delegados comprometidos y los no comprometidos. Y los partidos formalizan sus nominados como mientras que figuraban historias como lo que yo habíamos mencionado, estas figuras históricas como Julio César y eventos como la Convención Nacional que reflejan la importancia simbólica y práctica de los sistemas electorales en la historia y la política contemporánea, ¿no? Ahora, vamos a ver la elección del vicepresidente y la plataforma del partido. En la elección del vicepresidente vemos que es una decisión crucial, ¿sí? Como lo demostró Trump en el año 2016. ¿Por qué? ¿A quién anunció? Anunció a su compañero de fórmula justo antes de la convención, ¿sí? Vamos a ver una plataforma política, ¿sí? Y esa plataforma política, durante las convenciones, cada partido debe definir su plataforma política, que incluye posturas sobre economía, sobre sociedad, también incluye política exterior, también de defensa, ¿sí? Y esta plataforma política está orientada a los candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué está orientada a los candidatos? Porque tienen que atraer votantes y consolidan su apoyo por las elecciones, ¿sí? Ahora quería ir a marcar creo que no lo puse. No, no lo he puesto. Pero bueno, a ver si se acuerdan también. Pero vamos a ver unas divisiones internas y liderazgo de Trump en 2024. ¿Quién es este personaje que vamos a hablar? Ian Berman, ¿sí? Es un grupo se le dice euroasiático, ¿sí? No lo sé pronunciar en inglés, pero en español se dice así, grupo euroasiático, ¿sí? Y Ian Bremen señaló en enero de 2024 que el principal riesgo global era Estados Unidos contra sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque reflejaban divisiones internas. Sin Trump, era nominado, como ocurrió, él ya fue coronado,
su influencia moldearía pues las políticas del Partido Republicano, con énfasis en temas como inmigración, y iba a crear un ambiente político pues muy polarizado, ¿sí? Entonces vamos a ver Trump y su participación en el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque en enero, en 2024, Trump seguía teniendo una fuerte influencia en el partido, ¿verdad? Vamos a ver que su regreso al poder fortaleció ¿qué? Su control sobre líderes republicanos, y no solo líderes republicanos, también legisladores y medios alineados con su partido. También su agenda política incluyó decisiones claves sobre Ucrania, también Irán, Israel, ¿sí? Marcando pues un contraste con las políticas del expresidente Biden. Y todo esto vamos a ver que hay una crisis política pero a la vez de hay una crisis política, hay una transformación, se va a ver una transformación del Partido Republicano, porque en el año 2014, que es la ley dominical de quién, ¿de qué grupo es la ley dominical del 2014? Que lo vimos muy ampliamente, muchas cosas, de pero los hay sacerdotes. de los, exactamente, los sacerdotes. Hubo una lista grandísima en la ley dominical de 2014 desarrollándose, pero también vimos ahí un punto importante que vemos la transformación del Partido Republicano, la purga de los moderados dentro del Partido Republicano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que estaba simbolizado por su transformación hacia una postura más extrema, ¿sí? Y en julio, ¿sí? En 2024, durante la Convención Nacional Republicana, Trump fue nominado como candidato presidencial a pesar de qué, a pesar de qué, de que fue declarado 34 delitos graves, ¿sí? Relacionados con falsificación de registros comerciales. ¿De qué podemos ver en todo esto? Que la Convención Nacional Republicana en el año 2024 refleja la profunda polarización política en los Estados Unidos. Y eso es lo que podía ver Ian Berman, ¿sí? Y ahora, Trump, con una fuerte influencia en el Partido Republicano, fue nominado como candidato presidencial a pesar de ser un delincuente convicto, ¿sí? Y esto resalta no solo las divisiones internas del país, sino también el impacto que su liderazgo tiene en la plataforma política del partido y el sistema político estadounidense, podríamos decir, en general. Entonces, Julio César, ¿sí? Me voy otra vez para acá. Entonces, Julio César, como habíamos dicho, pertenecía a la familia de la tribu Julio, ¿sí? Cuyo antepasado mató a un elefante en la Guerra Púnica. Y este hecho se reflejó en el primer denario acuñado por Julio César, que llevaba su nombre y una imagen de un elefante. Hablamos en su moneda también, ¿sí? Además, el quinto mes, como habíamos dicho, en el calendario romano, Quintilis, fue renombrado como Julio en su honor, ¿sí? Así que en 2024, en julio, vemos que se celebró la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio, donde los delegados del Partido Republicano seleccionaron a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. Y el Comité Nacional de Demócratas lo celebró en agosto. Y sabemos que el año electoral de las primarias presidenciales se realizaron en cada estado de enero a junio. Y estas elecciones ayudan a seleccionar a los candidatos presidenciales de los partidos políticos. Parece que fuera sencillo el proceso, pero es complejo porque cada estado tiene sus propias reglas, ¿verdad? Y estas primarias, los votantes republicanos eligen entre sus candidatos republicanos y los demócratas y hacen lo mismo en sus partidos. Por ejemplo, vamos a ver que en 2016 los republicanos pudieron votar por Trump o Ted Cruz y los demócratas por Biden, ¿verdad? Y los resultados de estas primarias determinan cuántos delegados de cada estado enviarán a la Convención Nacional de los partidos. Y los delegados republicanos fueron a la Convención Nacional Republicana en julio. Volvemos otra vez a ese punto. Y mientras que los delegados demócratas participaron en el Comité Nacional de Demócratas en agosto. Estas convenciones finalmente vamos a ver que seleccionan a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en cada partido. Entonces vemos eso, ¿no? Ahora,
Quiero entrar, porque antes de entrar a la aplicación de Daniel, quiero ver cómo estos dos grupos, ¿sí? En las convenciones, los partidos, cada uno tiene un número determinado de delegados divididos en dos grupos. ¿Quiénes son esos dos grupos? Los delegados que habíamos dicho, los delegados comprometidos y los delegados no comprometidos, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a la aplicación de Daniel, ¿sí? Sabemos que el Evangelio eterno es un mensaje que profético, ¿verdad? Y está dividido en tres pasos, que separa a las personas en dos grupos, y esto se ilustra en la historia del libro de Daniel. Ahora, en el capítulo 1, ustedes pueden ver, están los tres mensajes en fractales aquí también. Pero el mensaje del mensaje del primer ángel nos dice el que se ve cuando Daniel teme a Dios más que al rey, ¿verdad? Glorifica a Dios cuidando su cuerpo y es juzgado dos veces, tras 10 días y después de 3 años, ¿sí? Luego, en el capítulo 2 se refleja el mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído, simbolizado por la estatua desde la cabeza a los pies, ¿verdad? Y luego en estas tres historias representa, ¿qué está representando estas tres historias que tenemos aquí en Daniel 1, Daniel 2 y Daniel 3? ¿A qué institución representa? Al adventismo. Estas tres historias están representando el adventismo y cómo el evangelio eterno va a separar y dividir dos clases dentro del adventismo. Y los tres dignos que vemos aquí en el capítulo 3 de Daniel representan a este movimiento, ¿sí? Los 144.000, porque el resto de los adventistas, el resto de los cautivos, están postrados ¿en dónde? En la tierra, ¿sí? Entonces, estos tres individuos que tenemos aquí son capaces de reconocer la imagen de la bestia, ¿sí? Yo le digo la imagen de la bestia, pero ayer era la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? En ese tiempo, pero sabemos que en nuestra historia es la imagen de la bestia, ¿sí? Y cómo es cuando ellos aparte de reconocerlo, saben cómo es, ¿sí? Sus características, todo. ¿Por qué? Porque ellos lo han visto antes. ¿En dónde lo han visto? En Daniel 2, ¿sí? En la visión. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo estos tres dignitarios se dieron cuenta? Porque entendieron el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Es porque habían pasado la prueba de Daniel capítulo 1. Por eso cuando decimos nosotros en nuestro mensaje profético, si no te beneficias de la primer ángel, no lo entendiste, y no te beneficias del aumento del conocimiento y todo lo que trae el mensaje del primer ángel, no te vas a beneficiar ni del segundo y no te vas a beneficiar ni del tercero. Por eso, en nuestra historia de los 144.000, cuando vemos nuestro tiempo de fin de 1989, cuando vemos nuestro primer mensajero, Jess Pimpinger, traía un mensaje. ¿Lo escucharon? No lo escucharon, ¿sí? Y eso lo vemos reflejado en 1996. No se beneficiaron del primer ángel. Por eso esa institución, ¿a dónde va a caer? En la ley dominical, ¿sí? Es evidente. Y eso lo vemos aquí, en estos tres dignos, ¿sí? Que son capaces de reconocer la imagen. Entendieron desde aquí. ¿Desde dónde? Entendieron el sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? Por eso la institución del adventismo va a caer porque no entendieron el mensaje del primer ángel, no se beneficiaron del segundo. ¿Y qué suerte tienen en el tercer mensaje? Ninguna suerte. ¿Sí? Ellos ya están destinados, ¿sí? Para el naufragio. ¿Sí? Desde que llegó el segundo y el tercer ángel que bajaron, fueron sentenciados estas instituciones. Ahora, vamos a ver que Daniel 1, esa es la prueba de Daniel. El capítulo 1 es que en esencia ellos eran reformadores, ¿sí? Mantuvieron su identidad como judío, incluso cuando estuvieron en cautiverio, y su identidad tenía mucho que ver
con lo que comen, se dieron cuenta de quiénes eran ellos, ¿sí? Se identificaron, sabían quiénes eran y cómo pasaron la prueba. Pueden entender la visión de Nabucodonosor y aparte de entenderla, la pudieron explicar, ¿sí? Entendieron los símbolos, lo aplicaron correctamente para su tiempo, de modo que cuando vieron la imagen de Daniel en el capítulo 3, ellos ya la habían visto mucho más antes, ¿sí? Entonces, en Daniel 2 sabían ellos que algo importante iba a suceder. Y en Daniel 3, ¿sí? La orquesta que estaba participando en la llanura de Dura, que era una provincia de Babilonia, estaban realizando importantes obras. Vamos a ver que hay una agitación aquí, hay una agitación. Y la imagen estaba cubierta, ¿sí? Por una sábana. Pero ellos no sabían qué había debajo de esa sábana, pero lo supieron cuando la quitaron, ¿sí? Cuando quitaron la sábana, ellos ya pudieron identificar la imagen, ¿sí? Podemos ver eso. Ahora, ya dijimos que estaba representando en Daniel 1, Daniel 2 y Daniel 3, estas tres historias, está representando ¿quién? A la institución adventista. Ahora, vamos a entrar a la parte de Daniel 4, Daniel 5 y Daniel 6. Estas tres historias, ¿quién nos está contando? ¿De qué institución está hablando aquí? Estados Unidos. De los Estados Unidos, sí. Entonces tenemos tres historias más. Daniel 4, Daniel 5 y Daniel 6. Y se repite de nuevo, ¿sí? Sirven como testigos adicionales. Entonces en el capítulo 4, el mensaje del primer ángel, Daniel tiene que ir al rey y decirle, debes temer a Dios y dejarte de darte gloria a ti. ¿Sí? A ti mismo. Necesitas entender que la razón por la que gobiernas es para cuidar a quienes, a los pobres, a la viuda. Para eso fuiste levantado, para cuidar al pueblo, para protección del pueblo. Y eso lo vemos en dónde. El navío de ¿quién? Alejandría. Alejandría, sí, exactamente, que está simbolizado con ese nombre, ¿sí? Y le dice, vuelve a tu negocio para el que naciste. Si no vuelves, tú serás juzgado, ¿sí? Vas a terminar comiendo hierba durante 7 años. Entonces el mensaje del primer ángel es dado ¿a quién? A rey Nabucodonosor. Y en Daniel 4, el rey es advertido sobre qué, porque recuerden que el mensaje del primer ángel trae también juicio. Trae los tres mensajes angelicales condensados en el primer mensaje. Entonces, al rey se le advirtió sobre el juicio de Dios, ¿sí? Y aunque el rey se asentó por 7 días, el reino no se desmorona porque las instituciones no se desmoronó. ¿Por qué? Porque las instituciones permanecen firmes, ¿verdad? ¿A qué se debe? Vamos a ver que ahora en el capítulo 5, en la caída de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Parsin, que era, te han pesado en balanza y te han hallado falto, ¿sí? En Daniel 5 vamos a ver la caída literal de quién, de Babilonia. Y cae, ¿por qué cae? ¿Por qué va a caer esta institución? Porque no hay un Daniel presente para guiarlos, lo que resalta la importancia de estas instituciones y la presencia de líderes sabios como quién, como Daniel. Ahora, en el capítulo 6 tenemos el decreto injusto, ¿sí? Nuevamente representado como la ley dominical. Entonces, para entender la ley dominical es unir a Daniel 3 y unir Daniel 6. Tenemos aquí Daniel 3 y tenemos Daniel 6. Tienes que unirla para poder entender la ley dominical. Entonces, vemos eso. Ahora, Daniel 6, vamos a ver que se trataba de oración, ¿verdad? ¿Y qué estaba orando Daniel? ¿Dónde se ve esa oración? En el capítulo 9. Él está orando, ¿sí? La oración de Daniel en el capítulo 9. Para entender la ley dominical debemos entender entonces el capítulo 9 de Daniel. Ahora, el capítulo 6, Daniel sabe dónde se encuentra en la profecía, ¿sí? Sabe en qué hito está. Él sabe cuándo,
cuando él sabía que esto estaba aconteciendo en el primer año del rey. ¿Qué rey estaba ahí? El rey Darío, ¿verdad? Después de que el imperio medo-persa conquistara a Babilonia, ¿sí? Y Daniel está haciendo esa oración en ese tiempo. Él sabe en dónde se encuentra en la profecía, en la línea de tiempo. Él sabe que Jerusalén necesitaba ser restaurada. Mas, sin embargo, vemos que hay un decreto injusto en la ley dominical, aquí en Daniel 6, ¿sí? Por lo tanto, se ha dado tres opciones en Daniel capítulo 6. Hay tres. ¿Cuáles eran? Puedes orar al rey, puedes orar a quien quieras orar, en este caso Daniel optó por orar a Dios, ¿sí? O no orar en absoluto. Entonces, en Daniel 6 se refleja la ley dominical, que es el mensaje del tercer ángel. Entonces, vemos similitudes entre estos capítulos y la historia de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay tres últimas historias representadas en la que son las instituciones de los Estados Unidos, instituciones que mantienen al rey bajo el control, ¿sí? Voy a ir acá. Entonces, ¿cómo se ve eso en nuestro tiempo? Ustedes, no sé si se acuerdan, pero también la anciana Terre mencionó un episodio de un podcast, ¿sí? Que era de Daily, titulado Trump 2.0, ¿sí? Y vamos a ver tres periodistas aquí de New York Times, ¿sí? Que analizaron cómo sería una segunda presidencia de Donald Trump. Y aquí vamos a ver a tres personajes, Jonathan Swan, Maggie Haberman y Charles Savage, ¿sí? Ellos cubren conjuntamente la campaña presidencial de Trump y durante ese episodio, este hombre, Jonathan, hizo declaraciones claves sobre el tema, aportaba una visión destacada eh, sobre lo que ellos estaban discutiendo, ¿sí? Y Jonathan Edwin, el periodista ganador en un Emmy por su entrevista con Donald Trump alrededor del año alrededor del año 2020, destacó un análisis cómo Trump buscaba consolidar más poder en un posible segundo mandato, ¿sí? Y según Jonathan Edwin, persona cercana a Trump, ve como esto como una oportunidad para avanzar en el objetivo político. Colaboraron para eliminar los obstáculos que enfrentó durante su primer mandato, pero también garantizó un camino más despejado en una nueva administración. Y en ese análisis se compara a Trump en esa discusión y su círculo con el capítulo, vamos a ver nosotros aquí en el capítulo 6, que está destacando dos grupos. ¿Qué dijimos? Era Trump, que buscaba más poder, y quienes lo rodean, el segundo grupo, quienes lo rodean, que persiguen sus propios objetivos, ¿verdad? Ahora, en este segundo mandato, Trump buscaría un gabinete alineado ideológicamente con él, compuesto por personas dispuestas a implementar su agenda sin oposición. ¿Quiénes eran? Acá los tenemos. El anciano Parmín demandó esto en Media Broadcast. No sé si cuántos de ustedes analizaron, cuántos de ustedes entraron, cuántos vieron todos estos personajes, su historial. Pero vamos a ver que durante su primer mandato lamentó haber contratado a personas que lo contradecían o intentaban moderar su impacto, reemplazándolos en los últimos años por individuos leales que lo apoyaban incondicionalmente, ¿sí? Y estos son los personajes que él ha seleccionado para su gabinete, ¿sí? Si no lo han buscado, espero que tomen su tiempo de investigar. Muchos, pero muchos de todas estas personas están relacionados con abusos sexuales, en otras cosas como antivacunas, como el secretario del Ministerio de Salud, ¿sí? Realmente hay muchos problemas con estas personas en su gabinete que ha seleccionado. Y ahora, vamos a ir uno más simple. Tenemos a Linda McMahon, ¿sí? Ella es una exdirectora de la WWE. ¿Qué es eso de la WWE? Está ligada a la lucha libre, ¿sí? Y fue nominada por Donald Trump como secretaria de Educación. Pero esta mujer enfrenta una demanda que la acusa de haber permitido abusos sexuales contra menores en la WWE por parte de un ex empleado que se llamaba Melvin Phillips Jr., ¿sí? Se alega que esta mujer, Linda
Met Mahon y otros directivos estaban al tanto de los hechos. Ellos estaban al tanto de todos estos hechos, pero no tomaron medidas adecuadas. Así que Linda ha negado las acusaciones y planea defenderse en los tribunales, ¿sí? Ahora, el 21 de noviembre, Matt Gaetz, otro personaje de aquí, fue acusado de tráfico sexual. Renunció como candidato a ser fiscal general porque se le había postulado, pero renunció a la Fiscalía General de la Administración de Trump y ha sido sustituida por Pam Bondi, ¿sí? Esta mujer fue fiscal de Florida y estuvo en el equipo legal que defendió al presidente en su primer juicio político. Pueden darse cuenta los personajes que tenemos aquí, ¿sí? Así que Trump siente que no ha sido lo suficientemente lejos en su primer mandato y ve una capa, se dan cuenta, una capa de poder oculta en los abogados de los departamentos, agencias gubernamentales, y estos abogados designados políticamente por la sociedad federalista se ocupan de lo que es legalmente permitido y a menudo imponen limitaciones. Por eso Trump y el movimiento MAGA, ¿qué es MAGA? Hacer América grande. Make Y America Great Again. exactamente. Y esto hay un impacto porque en los netineos, si estos están siguiendo esta ideología, ¿sí? Ahora, ven como un obstáculo, ya que son demasiado dispuestos a cuestionar su agenda. Trump busca reemplazar a estos abogados, a quienes considera parte del Estado profundo, con individuos más leales a su visión. Ya los vemos, están aquí, ¿sí? Trump quiere deshacerse de lo que él describe como la serpiente, los trabajadores gubernamentales. Y aquí lo vemos claramente, ¿sí? Ahora, nosotros vemos que se marcó julio como el quinto mes. Ya casi vamos a concluir. Se marcó julio como el quinto mes, ya lo vimos en los calendarios. Y Donald Trump, y también lo que se celebró, ¿sí? Donald Trump lo marcamos como el quinto presidente del tiempo del fin desde 1989. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Así que tenemos a Joe padre, tenemos a Bill Clinton, tenemos a George Bush hijo, tenemos a Obama, tenemos a Donald Trump siendo el quinto presidente, tenemos a Biden, el sexto, y luego nuevamente tenemos a Trump como el séptimo. Ahora, nosotros proféticamente entendemos que el quinto es igual a ¿qué? Al séptimo. Son iguales. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la iglesia de Sardis y la Odisea y leen y investigan, profundizan sus características, comparan sus características, ambas compartían las características de ser prósperas materialmente, pero espiritualmente deficientes. Ambas recibieron fuertes exhortaciones a arrepentirse y a fortalecerse espiritualmente. Por eso se les considera similares en cuanto a sus características espirituales en los mensajes proféticos de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Trump es el quinto, Trump es el séptimo, es esencialmente lo mismo. ¿Y tenemos qué? Tenemos testigo a esto, ¿sí? Ahora, habíamos mencionado también nuestro segundo testigo, que era Julio César. Julio César es significativo porque está marcando la transición de la República Romana a un régimen más autocrático, al declararse el dictador vitalicio. Su nombre completo era ¿cuál? Gallo Julio César, siendo Gallo su pronombre y Julio su nombre. Para recordar, poner aquí está, ¿sí? Entonces su nombre completo era Gallo Julio César, siendo Gallo su prenombre, Julio su nombre, porque pertenecía a la tribu Julio, como habíamos dicho, César su cognombre asociado con su familia, entonces su ascendencia se vincula a un ancestro que mató un elefante en las guerras púnicas, lo que se reflejó en una moneda que acuñó con la imagen de un elefante, ¿sí? Y este evento es comparado con la situación actual, porque la Comisión Nacional Republicana, que se celebró en julio de este año, marcó el apoyo de ¿cuántos delegados comprometidos? 2.272 delegados comprometidos que votaron por Donald Trump, quien al igual que César, representa una transición a un sistema autocrático, ¿sí? Entonces, ambos
son vistos como figuras, tanto Julio César como Donald Trump, son vistos como figuras que marcaron el paso de un sistema republicano a una autocracia de un solo nombre, ¿sí? Entonces vemos eso. Entonces Daniel 5 se destaca que el reino cae, para acá, ¿sí? Daniel 5 se destaca porque no hay un Daniel, va a caer porque no hay un Daniel presente para guiarlo, lo que resalta la importancia de las instituciones y la presencia de estos líderes, ¿verdad? Sabios como Daniel. En comparación que estamos haciendo entre Daniel 6 y Daniel 3, se observa el tema de la ley dominical y un decreto injusto, tanto en Daniel 6 como en Daniel 3, ¿verdad? Se menciona la relación entre el derecho al voto en los Estados Unidos y la palabra, como habíamos dicho, sufragio. Y leímos el del diccionario católico, que implica orar o pedir intercesión, ¿verdad? Voy para acá. Ahí está. Entonces, así como votamos para comprometernos con el gobierno, Daniel ora en el capítulo 6 por la restauración, pero la restauración que él buscaba era la restauración de una ciudad y del rey. En diferencia que la restauración que esperamos hoy, no estamos esperando esto. ¿Qué estamos esperando? La restauración del Edén a Edén, ¿verdad? Y que prácticamente estamos lidiando con el último pecado, el sexismo, ¿verdad? Y en Daniel 6 se representa la opción de orar al rey Darío o a Dios, con la amenaza de ser arrojado al foso de los leones si elegías orar a Dios. Y otra opción era no pedir nada ni al rey ni a Dios, quedarte en casa, cerrar tu ventanita. Sin embargo, Daniel eligió orar a Dios, enfrentando ¿qué? Las consecuencias y el decreto injusto. Vemos eso. Así que la anciana Terry también cita habla más sobre los no comprometidos que pueden influenciar en los resultados electorales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, eh, en estos artículos son importantes que se lean porque explica cómo algunas personas en Estados Unidos no votan debido a barreras como la falta de identificación como foto. Ya habíamos dicho todas estas preocupaciones con respecto al derecho a voto de la historia, ¿no? Cómo tuvo sus problemáticas. Pues ahora lo vemos el día de hoy también, ¿sí? También vamos a ver cómo descalifican a estas personas o la imposibilidad de votar en territorios no estatales como Guam o Puerto Rico, a pesar de que los resultados de las elecciones les afectan a ellos también. También vamos a ver cómo en ese artículo, además de factores como la edad, el género, la educación, el nivel socioeconómico, la raza, también influyen en la participación electoral. Vemos también la pobreza y las barreras logísticas que dificultan la participación electoral. Además, también vamos a ver algunas personas que no votaron porque no pudieron permitirse perder ingresos. O sea, ¿por qué? Porque si tú pedías en el trabajo, oye, ¿me das permiso? Voy a votar, no se te pagaba. Entonces estas personas no se permitieron perder esos ingresos o porque no te sientes, o también ellos, había otra parte como en este artículo hablaba que habían personas que no se sentían como no les representaba ninguno de estos dos partidos, ¿sí? También un factor clave era la percepción de que su voto no tenía tanto impacto. Y decían, no, ¿para qué voto? No va a tener ningún impacto, no va a cambiar nada, ¿sí? Entonces también vemos en las elecciones presidenciales como en 2016 un 15% de los votantes registrados no votaron porque creían que su voto no marcaría la diferencia. Y esta desilusión también se refleja en una encuesta que muestra que muchos no investigan las elecciones por no creer que su voto influye en el gobierno. Mas, sin embargo, si no votas, influye demasiado. Entonces, vemos eso. ¿Dónde aplicaríamos estas personas? En los que está aquí, en la ley dominical, aquí en Daniel 6. La gente que no quiere participar, la de que no quiere orar. Ajá, exactamente. Ahí los pondríamos, estas personas. Ahora, estamos viendo entonces esta parte de lo externo. Entonces, estos no votantes, y también hay votantes no comprometidos, así que marcó en el año 1989, nuestro tiempo de fin, como una introducción del Internet porque la información va a explotar, ¿verdad?
nunca ha habido algo a lo que el mundo nunca haya tenido acceso antes. Y en el pasado, las opciones de entrenamiento, o sea, entretenimiento, eran limitadas. Con solo unos pocos canales de televisión y una programación fija, hoy en día la gente tiene acceso a muchas opciones, ¿verdad? Lo que permite desconectar completamente de la política. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué tema trajimos también? ¿Qué tema trajo Parmine también? Los nuevos gurús, ¿verdad? Todo esto del YouTube, TikTok, todos estos influencers que están en todo este, rodeados en todas estas plataformas, ¿sí? Cómo te desconectas también, porque hay mucho entretenimiento que te desconecta demasiado con la política, ¿sí? No están al tanto a los eventos externos, a lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, esto lleva a algunas personas a evitar las noticias, a centrarse en programas de entretenimiento, no se informan adecuadamente sobre temas políticos e importantes, aunque la polarización política es evidente. Dentro de cada grupo, como la izquierda y tanto la derecha, hay votantes desconectados que no siguen de cerca la política en absoluto. Así que este movimiento es un conjunto. Debería ser que un adicto a la política. Deberíamos estar todo el tiempo absorbiendo, obviamente tamizando, ya se nos ha enseñado cómo indagar sobre la información. Y vimos, nosotros vivimos para los acontecimientos actuales, los acontecimientos históricos y lo que sucederá mañana. Tenemos que hacer estos tres dignatarios, estas tres personas que aparecen en Daniel capítulo 3, ¿verdad? No, no, tenemos que saber en dónde estamos parados, tenemos que saber qué está ocurriendo, ¿sí? Ahora, sabemos que hay estas personas dentro del movimiento, hay una minoría. No somos muchos, ¿sí? Hay una minoría que son adictos a la política en todo el mundo. Son una minoría que realmente sigue la política con atención, ¿sí? En Media Broca se manda, no, no en Media Broca, en Babil Studios se manda mucha información, pero hay que saber seleccionar también la información. No hay que mandar a lo loco tampoco, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas son aquellas que no se involucran, pero cuando no te involucras, en realidad te canalizan, te estás canalizando o te estás colocando en el camino equivocado. En Daniel capítulo 6 vemos que puedes orar, ya sea Darío, y esa es la decisión equivocada. Puedes orar a Dios, buena, ¿verdad? O no puedes orar, está bien, es una decisión también equivocada. Entonces, nuestro compromiso dentro del movimiento, si lo reflejamos también, es muy, pero muy, muy revelador, ¿sí? También tiene un impacto importante. Avi, Sí, también el tercer grupo, más allá de extrapolarlo a la política y a la participación civil en la sociedad en general, en el gobierno, dentro de nuestro movimiento también hay un montón de personas que eligen no comentar, no hacer preguntas, no implicarse en las discusiones, ¿no? Y eso también es una exacto, forma de no participar cívicamente y que contrarresta el crecimiento personal, exacto, también de todo el grupo. exactamente, ese es un buen punto, Agustina. Son personas que tampoco se comprometen en ninguna parte, se comprometen en realidad. Quiero irme ya directamente, no sé si, porque ya vamos a cerrar también porque ya es muy tarde, pero luego quiero solamente enfatizar una parte de nuestros fractales. Em, Luego en la siguiente clase, ya nuestra última clase definitiva, voy a leer estos artículos, pero no lo quiero leer nada más corrido, quiero sacar algunos puntos, así que necesito que también lo lean, ¿sí? Quiero irme directamente aquí. ¿Ven la gráfica? ¿Las líneas? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver los fractales, la línea de los sacerdotes y levita. Voy a hacer breve y rápida, pero esto quiero que queden fijos en ustedes también. Sabemos que en 2014, aquí lo tenemos, y 2019 y 2021 no me entró, así que me van a seguir por acá. eh, los etiquetamos como qué, como leyes dominicales en la sombra o leyes dominicales fractales, ¿verdad? ¿Se conectan estos eventos con qué? Hay un número denominador que se conecta con el Partido Republicano.
La línea de los sacerdotes tenemos una ley dominical en 2014. Obviamente hay más acontecimientos, por eso yo les había mencionado anteriormente. La ley dominical es un punto en el tiempo, pero también ¿qué es? Un Un periodo. periodo. Un periodo de tiempo. Así que si nosotros indagamos más, en 2014 hubo más acontecimientos, ¿verdad? Pero hay algo que nos conecta aquí muy importante en estas leyes dominicales, fractales. Y tenemos en 2014, que es de los sacerdotes, la purga de los moderadores. Ya hablamos anteriormente sobre esto y cómo tuvo su impacto, ¿sí? Y la transición que vamos a ver en el Partido Republicano, más una derecha más extremista, más radical. Y ahora, en la línea de los levitas tenemos la ley dominical en 2019. ¿Qué tenemos ahí? Una oportunidad fallida de los republicanos para impugnar a Trump. Y luego vamos a tener en la línea de los netineos, ¿sí? Tenemos nuestra ley dominical también ahí. ¿Y qué vamos a ver? La posibilidad de acusar a Trump por las insurrecciones del 6 de enero que no se materializó, ¿verdad? Y podemos ver con esto que las tres leyes dominicales fractales se conectan con estos eventos con el Partido Republicano. Así que el análisis que predice en julio 2024 es la convención republicana que coronó a Trump en el año, en el mes que 18 de julio de este año, ¿sí? Como candidato presidencial. Y es lo que aconteció a pesar de ser un delincuente convicto, ¿sí? Así cerraron su ciclo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya que estamos en la línea de los netineos, vemos que comienza en 2014, ¿verdad? Marcando el inicio del tiempo del fin. Y en 2019 corresponde a su 11 de septiembre. ¿Sí? En 2021, Paño corresponde su ley dominical y su cierre de gracia, ¿con qué? Se alinea con qué? Con la ley dominical de los 144.000, seguido con su segunda venida, que es Daniel 12:1, ¿verdad? Ahora, es importante adoptar una perspectiva centrada en los eventos desde la óptica de los netineos. ¿Por qué? Porque no debemos perder de vista la magnitud de los cambios drásticos que han transformado al mundo en un lapso relativamente muy, pero muy breve. Nunca pensamos que íbamos a estar por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para los netineos, estos acontecimientos representan algo completamente novedoso y a la vez caótico. Por esta razón, el acontecimiento más trascendental en su línea de reforma es su incremento de conocimiento. ¿Cuándo fue su conocimiento? Incremento de conocimiento en 2016, el cual marca el inicio de su periodo de prueba. Como habíamos dicho, si un netineo está del lado incorrecto en el hito del 2016, que es su aumento de conocimiento, y está respaldando estas ideologías como el movimiento MAGA, que significa hacer América grande otra vez, ¿qué esperanza va a tener esta persona de aquí en su cierre de gracia? Ninguna. Y eso lo vemos en dónde, en las instituciones también. ¿Rechazaron al primer mensajero? ¿En la institución adventista se benefició del segundo y el tercero? No, no se beneficiaron, ¿sí? Por eso es importante también conectarse con todo esto y lo que también dijo Agustina, ¿vale? Esto es muy importante. Ok, entonces vamos a cerrar con una oración y vamos a concluir. Y en la tercera, nos vemos en la tercera presentación para finalizar y vamos a ampliar más sobre el 15 de julio, 18 de julio y quiero entrar otros detalles más. ¿Ok? Entonces, si me acompañan con una oración, por favor. Dios eterno, sabemos que nuestro objetivo es honrarte a ti, glorificarte a ti. Gracias por mostrarnos tu carácter, en parte a través de un comparar y contrastar con lo que tú no eres, lo que tú no representas. Oro para que podamos comprender mejor en la forma de vivir y cómo nos miramos en nosotros y cómo nos relacionamos. Sabemos cuál es nuestra prueba. Ya hemos dejado nuestro rol como sacerdotes y ahora estamos considerando nuestro papel como los 144.000 y vemos cómo el camino se hace más y más estrecho.
pero que veamos que tú tienes buenas razones para lo que a menudo es más que un consejo, es bálsamo para nosotros. Gracias por la profecía, gracias por los maestros, por las maestras también en nuestro tiempo. Bendice este movimiento y que sigamos caminando juntos en mentalidad, unidos a tu reino. Oro todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén.